Les invito a que me acompañen a la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1, versículo 11. eh, y les invito a que se coloque sobre sus pies. Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice la bendita palabra del Señor. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Continuando con nuestra serie de escuelas dominicales, en este tema tan precioso como es el decreto de Dios, y particularmente en el tema que hemos estado estudiando los últimos domingos, referente a la predestinación, nosotros hemos explicado de que se trata de sus propósitos eternos al gobernar el universo que hizo para unir todas las cosas en Cristo, en Cristo. Esto por supuesto incluye elegir a un pueblo para que se una a Cristo mientras deja a otros en las consecuencias de sus pecados. Por lo cual podemos decir con toda certeza que el propósito de Dios está establecido, y no solo establecido, sino seguro. No hay nada sobre lo que Dios no tenga control. Su decreto, hermanos, es inmutable. Recuerden lo que decía el salmista en el Salmo 33, versículos del 9 al 11. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Sin embargo, mis hermanos, esto no significa que Dios esté implicado en el pecado y los males humanos que resultan, por supuesto, de la caída. Sus determinaciones eficaces respetan la libertad de la causalidad secundaria, es decir, el pecado es nuestro, no de Dios. Nosotros somos responsables de ese pecado. Las sanciones de las criaturas de acuerdo con sus naturalezas particulares. Y Dios no hace violación de la libertad humana ni tampoco ni tampoco violenta la libertad, sino que las establece. Por lo tanto, hermanos, algunos decretos incluyen y abrazan acciones de las criaturas, como ya hemos venido estudiando los últimos domingos. En la mañana de hoy vamos a considerar, a la luz de la palabra de Dios, la doctrina de la predestinación en el decreto de Dios, abarcando todo lo que ella implica. Esto es, tanto la elección de algunos hombres y mujeres y ángeles por medio de Jesucristo para alabanza de la gloria de su gracia, así como la reprobación de otros, dejándolos en sus pecados para la alabanza y gloria de su justicia. Nuestra escuela vamos a desarrollarla bajo 3 epígrafes. En primer lugar, vamos a estudiar el concepto, el autor y el objeto de la predestinación. En segundo lugar, vamos a abarcar las partes de la predestinación, esto es, los conceptos y la naturaleza de la elección y la reprobación. Y por último, de manera muy rápida, porque no queremos entrar en debates, vamos a ver las diferencias que presenta esta doctrina dentro de la Reforma Protestante. Así que vamos a desarrollarlo rápidamente. En primer lugar, concepto, autor y el objeto de la predestinación. Hermanos, todos sabemos lo que es un destino, ¿cierto? Cuando nos presentamos para un viaje o cuando nos preparamos para un viaje, para viajar, tenemos una meta hacia dónde queremos ir. Un lugar al que esperamos llegar, por supuesto, sanos y salvos. Y a ese lugar o a ese objetivo, lo llamamos nuestro destino. El lugar al que nos dirigimos. Bueno, a veces hablamos de nuestro destino para referirnos a términos teocráticos. La gente se refiere al destino a veces de maneras paganas, sí, es cierto. Habla del destino, como que eso fue causa del destino, como si el destino
estuviese de una manera arbitraria tomando las acciones y las determinaciones de las cosas. Pero eso no tiene nada que ver con el concepto bíblico de destino. El destino tiene que ver con ese punto final al que nos dirigimos, es decir, desde toda la eternidad decretada por Dios Todopoderoso. Ese es el destino. Así que con ese concepto de destino o de destinación, le anteponemos, como lo hace la Escritura, la palabra o el prefijo pre, que significa de antemanos o antes de. Entonces, las Escrituras hablan de algún aspecto en el que Dios desde la eternidad ha decretado un destino o destinación. ¿Para quién? Para su pueblo. Si fuéramos, por ejemplo, a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el primer capítulo leemos esta declaración. Dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros el amado. Los términos elección y predestinación a menudo se usan como sinónimos en la actualidad, como lo fueron a veces en los periodos más tempranos de que se empezó a estudiar este tema. Ahora, lo otro que quiero decir, y antes de continuar con esto, quiero que si vamos a ser bíblicos, como es nuestro deber ser bíblicos en nuestra teología, debemos tener alguna doctrina, o debemos tener que la doctrina de la predestinación es la Biblia quien la presenta, no personajes importantes que Dios en su gracia ha querido resaltar a lo largo de la historia de la iglesia. Esto no es un concepto que inventó Calvino, no es un concepto que inventó Lutero, no es un concepto que inventó Agustín de Hipona. Y podría decir que, de paso, que no había nada en la doctrina de la predestinación que enseñó Juan Calvino que no tuviera primero en la doctrina de Lutero, y que no había nada en la doctrina de la predestinación que enseñó Martín Lutero que no estuviera primero en la de Agustín de Hipona. Y no había nada en esa enseñanza de Agustín de Hipona sobre la doctrina de la predestinación que no estuviera primero en la doctrina que enseñó el apóstol Pablo. Por tanto, siempre debemos resaltar que esta es una doctrina bíblica, para que no estemos predispuestos creyendo de que se trata de doctrinas de hombre. No, es una doctrina bíblica. Dios ha decretado, Dios ha ordenado de antemano, Dios ha predestinado el fin de todos. Hombres y ángeles, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. En palabras de los teólogos, hermanos, elección para salvación, y algunos llaman elección para reprobación. Por supuesto, tenemos entonces que el autor del decreto de predestinación es sin duda en todas sus partes el acto concurrente de ¿qué? Del Dios Trino. El Dios Trino, las tres personas de la Trinidad que en su consejo y voluntad así lo han establecido, así lo han decidido. Pero en la economía de la salvación, hermanos, como se revela en las Escrituras, y como también lo hemos visto en clases pasadas, el acto soberano de la predestinación se atribuye más particularmente al Padre. Por ejemplo, en Juan capítulo 17, versículo 6, en la oración sacerdotal, nuestro Señor Jesucristo clama diciendo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y lo mismo testifica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 29. Pablo dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. La pregunta es, ¿con qué fin? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el objeto de esta predestinación? Y esto es importante aclarar, hermanos, en este punto es importante aclarar que a diferencia de lo que hemos visto del decreto de Dios en general, que involucra toda su creación, acá trata y tiene que ver únicamente con las criaturas racionales de Dios, es decir, todos los hombres buenos y malos, todos los ángeles buenos y malos. Judas, en su epístola, en el versículo 6, dice algo interesante y muy importante con relación a la doctrina de la predestinación. Judas dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para juicio del gran día. Y a los ángeles, miren cómo dicen, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Es decir, que el decreto de predestinación no solo abarca a los hombres, a los seres humanos, sino también a los seres espirituales. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Note nuevamente, no solo son los seres humanos a los que Dios ha decidido su destino eterno, sino también ángeles. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 21, dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Entonces fíjense cómo Pedro habla de unos ángeles que ya han sido destinados para condenación, y ahora el apóstol Pablo habla de unos ángeles que han sido escogidos. Dice Pablo que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Nuestra confesión de fe del hombre, nuestra amada confesión de fe, en su capítulo 3, párrafo 3, declara lo siguiente: por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado, para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. De manera que la fe reformada ha sostenido la existencia de un decreto eterno o de un decreto divino que antes de cualquier diferencia o merecimiento de los hombres mismos separa la raza humana en dos porciones y ordena a una a la vida eterna y otra a la muerte eterna. En lo que respecta a los hombres, mis hermanos, este decreto designa el consejo de Dios con relación a aquellos que tuvieron una oportunidad supremamente favorable en Adán para ganar la salvación, pero que perdieron esa oportunidad. Como resultado de la caída, hermanos, todos somos culpables y corruptos. Sus motivos están equivocados y no pueden lograr su propia salvación. Han perdido todo derecho sobre la misericordia de Dios y con justicia podrían haber sido dejados para sufrir el castigo eterno por su desobediencia. Si Dios hubiese hecho eso, Dios fuese justo, fuese completamente justo como lo es. Lo mismo los ángeles caídos. Pero en cambio, hermanos, los miembros elegidos de Dios son rescatados de este estado de culpa y de pecado y son llevados por la gracia de Dios a un estado de bienaventuranza y de santidad. Los no elegidos, aquellos que Dios no escogió, simplemente quedan en un estado anterior de ruina y son condenados por sus pecados. No sufren ningún castigo inmerecido, escuchen bien. Ellos no sufren un castigo inmerecido, porque Dios no los trata simplemente como hombres, sino como pecadores. No los trata como, no los ve como inocentes, sino como culpables, porque lo son. Lo son. Por eso, pero de eso hablaremos más adelante cuando hablemos de la reprobación. Por tanto, hermanos, ¿cuál es el objetivo
El decreto de predestinación, por supuesto, incluye a todas las criaturas racionales de Dios, es decir, los hombres y ángeles, tanto buenos como malos. Y nos muestra, hermanos, que esta predestinación consta de dos partes, lo cual nos lleva a considerar nuestro segundo epígrafe, las partes de la predestinación. Luis Berkhoff, su teología sistemática, divide la predestinación en dos partes: la elección y la reprobación. Elección y reprobación. Tanto la elección como la reprobación depende igualmente de la voluntad de Dios. Y eso es importante que lo tengamos claro. Tanto la una como la otra dependen enteramente de la voluntad de Dios. Sin embargo, existe una disparidad o diferencia entre ellos que es importante siempre enseñar. ¿Cuál es la diferencia? Que la elección, hermanos, es en Cristo. Es en Cristo y es conforme a la gracia de Dios, mientras que la reprobación es conforme a la justicia de Dios y a causa de la ira justa y santa de Dios contra el pecado. Esa es la diferencia. El que es elegido en Cristo y es conforme a la gracia de Dios, mientras que los reprobados es conforme a la justicia y a la ira santa y justa de Dios contra el pecado. Y nuevamente cito nuestra confesión de fe en el párrafo 5, en el capítulo 3. Dice: a los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria, meramente por su libre gracia y amor. Esa es la distinción para los elegidos, sin que ninguna otra cosa en la criatura, como condición o causa, le moviera a ello. Es decir, no, Dios no te escogió porque tú eras mejor que el otro, o porque vio en ti menos mal que en otro, o menos pecado que en otro. No. Exacto, fue por el mero, puro plácito de su voluntad y por su gracia. Por tanto, podemos definir la elección como aquella parte de la predestinación la cual expresa la voluntad soberana de Dios en seleccionar, en elegir en Él de la masa caída de la humanidad algunos para vida eterna por medios infalibles, como cuáles: regeneración, fe, santificación, etcétera, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y esa definición es acorde a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Por tanto, podemos mencionar, hermanos, que las características de la elección son las mismas que las del decreto general de Dios que ya hemos estudiado en clases pasadas. Es decir, se da desde la eternidad por el puro afecto de su voluntad, de una manera inmutable, irresistible, infalible, incondicional, y por lo tanto hace segura la salvación de los elegidos. Y eso para nosotros, por supuesto, es la garantía más preciosa que podemos tener. Pastor, ¿y con qué propósito Dios nos elige? Hermanos, con un doble propósito. Primero, para su propia gloria. No nos creamos tan importantes, sí, porque más, sí, es cierto, pero primero para su propia gloria. Su propia gloria. Y esto lo deja muy claro el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículos del 5 al 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Dice Pablo, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. En primer lugar, ¿por qué razón Dios nos elige? Para su propia gloria. Pero hay una segunda razón: para lograr eficazmente la salvación de su pueblo elegido. Segundo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo dice: pero nosotros,
debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Por supuesto, es importante también recordar, mis amados hermanos, que la elección no se basa en el conocimiento previo de Dios, de nuestra fe, como sostenía los arminianos y los semipelagianos. No, usted no creyó porque Dios se asomó allá en la ventana del futuro y se dio cuenta que el hermano Manuel iba a creer en Dios y por tanto lo escoge. No, esto no significaría entonces que Dios nos elige a nosotros, sino que prevé que nosotros íbamos a elegirlo a Él, lo cual indicaría que en lugar de una libre elección divina en Cristo, existe una elección humana. Es decir, el soberano es el hombre, Dios. Por supuesto, lo rechazamos de manera categórica. Ahora bien, la elección no solo es limitada, como también lo hemos visto y lo hemos estudiado, sino que también es positiva. Los elegidos de Dios tendrán su justicia. Su justicia. ¿Usted qué recibe? Su justicia cuando es elegido. Dice el Señor en Lucas, capítulo 18, versículo 7. Él pregunta, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Por tanto, hermanos, esto es tan importante que ningún ángel o demonio podrá acusarnos porque Cristo es en nosotros. Cristo es en nosotros, es su justicia. Ningún ángel ni demonio podrá señalarnos porque estamos revestidos de la justicia de Cristo. Es por esto que el apóstol Pablo testifica esta gran verdad también a manera de pregunta en Romanos capítulo 8 versículo 33. Pablo pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Pablo responde, Dios es el que justifica. Y si Dios es quien justifica, ¿quién podrá acusarnos? Por lo tanto, hermanos, es incorrecta ver la elección como dual, como si algunos son elegidos para la vida y otros son elegidos para la muerte. De hecho, ni siquiera usamos la palabra elección de esa manera en nuestros términos colombianos. Por ejemplo, usted diría que el presidente el presidente Petro, fue elegido para el cargo, está bien dicho, ¿cierto? Fue elegido para el cargo, pero no diríamos que Rodolfo Hernández fue elegido para ser derrotado. No, perdió la posibilidad de ser elegido. Eso no es lo que significa la palabra elección, es clara cuando hablamos de elegir. Por lo tanto, no es apropiado decir Dios elige a las personas para el infierno. Pero alguno preguntará, ¿y si emparejamos la reprobación, que la vamos a ver ahora, con la predestinación? ¿Es correcto decir que la reprobación es la otra cara de la predestinación? Podemos decir, sí, lo vamos a ver ahora. Al igual que la elección, la predestinación se usa en la Biblia con connotaciones positivas. Es decir, cuando habla de elección, habla de que su destino es bueno, es agradable. Dice el apóstol Pablo en Efesios, el pasaje que acabamos de leer, predestinados para adopción y luego predestinados según el propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fíjense que la elección tiene un destino positivo para adopción. En Efesios 1, 5 y 11 dice, en Romanos capítulo 8, versículo 30, declara que a los que predestinó, a esos también llamó, y vemos esa cadena que es irrompible y que terminará en la glorificación de los creyentes. Claramente, hermanos, en esos versículos se habla de la predestinación de manera positiva, no de manera negativa.
Incluso el uso más negativo que nosotros encontramos de la predestinación en la Escritura, la encontramos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, en el versículo 18, 28, en aquel primer discurso del apóstol Pedro, que dice que Jesús fue crucificado según el propósito predestinado de Dios, y destaca que en un mal extremo Dios todavía estaba obrando para su gloria y nuestro bien. Aún con todo y eso, que tiene una connotación, lo más negativo que podamos ver, vemos que Dios está obrando para su gloria y para nuestro bien. Entonces no diríamos que Dios predestinó a la gente al infierno, por lo menos porque la Biblia no lo dice de esa manera. La Biblia dice que Dios predestina a las personas al cielo y las elige para salvación, pero nunca les da la vuelta a esa frase. La razón por la que estos términos son calle de un solo sentido es porque resultan de la gracia de Dios en oposición al esfuerzo del hombre. Voy a explicar eso. La salvación viene ¿de qué? De la gracia. Y no es por obras, dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe. Entonces, para que alguien sea salvo, debe ser debido al propósito de la elección de Dios. En contraste de eso, el infierno no se describe como el resultado de los propósitos de la elección de Dios. ¿Sí me hago entender? ¿Me estoy haciendo entender hasta acá? Sino siempre como el resultado de nuestras obras. El resultado de nuestro pecado es el infierno. Las personas van al cielo por la gracia y van al infierno por su pecado. ¿Es claro eso? Así la elección es la luz del plan predestinado de Dios, pero la reprobación es a la luz de nuestras obras, nuestro pecado. Ahora bien, para ser más claros, Dios hace personas a las que sabe que no salvará y aún así las crea y les da vida para que puedan usar su vida para su gloria, incluso, hermanos, cuando se le oponen, incluso cuando están en rebelión contra Dios. Y lo vemos claramente cuando el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 9, versículo 17, que ellos acumulan ascuas sobre sus cabezas. Esta es la doctrina de la reprobación, y eso nos lleva a considerar esa segunda parte de la predestinación. La segunda parte de la predestinación es la reprobación. La primera es la elección. La elección. ¿Qué es la reprobación? Nuestros documentos históricos, ortodoxos, confesionales, no hablan únicamente de la elección, sino también de la reprobación. ¿Qué es la reprobación? ¿Qué es la reprobación? Podemos definirla como aquella parte de la predestinación por la cual, recuerden, Dios expresa su soberana voluntad, pero ahora no eligiendo, sino pasando por alto a los no elegidos, y los ordena a la ira a causa de sus pecados, para la alabanza de la gloria de su justicia. Calvino llamaba a esta doctrina el decretum horrible. Así lo llamaba Juan Calvino, el terrible decreto. No obstante, no se sintió libre para negar lo que consideraba una verdad bíblica importante, porque a la gente no les gusta hablar de la reprobación. A los hermanos no les gusta hablar de esta parte de la predestinación. Siempre se enfatiza en la elección, pero no se habla de la reprobación. Pero Calvino siempre consideraba importante hacer mención de esto. El pasaje más útil que describe esto es Romanos capítulo 9, versículo 22. Quiero que vaya conmigo ahí un momento. Romanos capítulo 9, versículo 22. Donde Pablo pregunta: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira
y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. Aquí vemos que tanto la elección como la reprobación suceden de antemano. Es un acto que se da desde la eternidad, pero detrás de las palabras paralelas en español, en el griego, se ve con más claridad porque muestra preparado de antemano, en referencia a aquellos que fueron destruidos, y esa palabra es pasiva. Para la elección es una palabra activa, pero para la reprobación aparece como pasiva. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, en el contexto de las dos bestias, dice en el versículo 8, la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Ese no estaban escritos aparecen como pasivos. En cambio, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, en referencia a la elección como un acto activo, encontramos, no entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que tanto la elección como la reprobación ocurren antes de la creación, y ambas se basan en el plan de Dios de mostrar su gloria en la creación, ya a través de la vida de su criatura. Sin embargo, mis hermanos, no son iguales o son opuestas. La elección es el rescate de unas personas de su pecado, de sus obras. Y la reprobación es la confirmación de la gente en su pecado y en sus obras. Yo quiero que me entiendan esta parte. La elección es Dios rescatando al pecador de sus pecados. De esa masa caída, abominable, Dios escoge y rescata para vida. Al resto que no escoge, los deja en su justa condenación. La elección es salvadora y activa. La reprobación es condenatoria y pasiva. Pastor, entonces, ¿cuáles son los elementos de esa reprobación? Porque para entender la reprobación hay que comprender esos elementos. La reprobación tiene dos elementos. La preterición o la determinación de pasar por alto a algunos hombres. ¿Qué es la preterición? Es la determinación de Dios de pasar por alto a algunos hombres. Y la otra parte es la condenación, a veces llamada precondenación. Y es la determinación de castigar a los que pasan por alto sus pecados. Entonces nótense. Preterición es aquella determinación de parte de Dios de pasar por alto a algunos hombres. Y la condenación o la precondenación es aquellos que pasó por alto, Él los castiga en sus pecados. ¿Es Dios injusto por eso? Por supuesto que no, en lo absoluto. Voy a citar a Luis Berkhoff en su teología sistemática. Él lo explica de la siguiente manera. Esta doctrina de la reprobación como tal encarna un propósito doble. Uno, pasar por alto a algunos en el otorgamiento de la gracia regeneradora y salvadora. Y dos, para asignarlos a la deshonra y a la ira de Dios por sus pecados. Continúa diciendo Berkhoff. Debemos notar varios puntos de distinción entre los dos elementos del decreto de reprobación. La preterición es un acto soberano de Dios, un acto de su mera buena voluntad, en el cual los deméritos del hombre no entran en consideración, mientras que la precondenación es un acto judicial, castigando el pecado con el castigo. Y eso nos deja un poco de luz para entender que la razón de la preterición o esa determinación de parte de Dios de pasar por alto a algunos hombres no depende o no puede ser únicamente, no puede ser el pecado. ¿Por qué no puede ser el pecado? Porque todos los hombres somos pecadores.
La razón por la cual Dios dejó o pasó por alto a algunos no puede ser el pecado, porque entonces estaríamos diciendo es que Dios vio en unos más pecados que en otros. Por lo tanto, no puede ser la razón. Solo podemos decir que la razón por la que Dios pasó por alto a algunos fue por buenas y sabias razones suficientes para Él mismo. Para Él mismo. Él tuvo sus razones y es suficiente. Eso en cuanto a la preterición. Por otra parte, nosotros sí podemos conocer en las Escrituras el motivo o la razón de la condenación. ¿Cuál es? El pecado. Recuerden que el apóstol Juan en su evangelio dice en el capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación. ¿Cuál? La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Noten entonces, mis hermanos, que la preterición es puramente pasiva. La preterición, un simple paso sin ninguna acción sobre el hombre. Pero la condenación es eficaz y positiva. Es eficaz y positiva. Juan Calvino no dudó en basar la reprobación de los perdidos, así como la elección de los salvos en el propósito eterno de Dios. Él dice, abro comillas, no todos los hombres son creados con un mismo destino, sino que para algunos está predestinada la vida eterna y para otros la condenación eterna. Todo hombre, pues, siendo creado para uno u otro de estos fines, decimos que está predestinado o para vida o para muerte. Y de nuevo dice, no puede haber elección sin su contrario, la reprobación. Lutero también atribuye con tanta certeza como Calvino la perdición eterna de los impíos, así como la salvación eterna de los justos, al plan de Dios, al decreto de Dios. Dice Martín Lutero, puede parecer absurdo a la sabiduría humana que Dios aguanta, ciegue y entregue a algunos hombres a un sentido reprobado, que primero los entregue al mal y los condene por ese mal. Pero el hombre creyente y espiritual no ve ningún absurdo en esto, sabiendo que Dios nunca sería menos bueno, aunque destruyera a todos los hombres. Continúa diciendo que esto no debe entenderse en el sentido de que Dios encuentra a los hombres buenos, sabios, obedientes y los hace malos, insensatos y obstinados. Pero ya están depravados y caídos, y que los que no son regenerados, en lugar de mejorar bajo los mandatos e influencias divinas, solo reaccionarán para empeorar. En otras palabras, mis hermanos, no nos puede sorprender que Dios, quien es soberano y dueño de absolutamente todo, haya tomado la decisión en gracia y amor de poder escoger de esa masa caída, corrupta e inmunda algo para salvación a nosotros, por el puro afecto de su voluntad. Él no tenía ninguna obligación de sacarnos de esa masa. Si Él hubiese decidido dejarnos en esa corrupción, estaría perfecto. Sin embargo, en amor y misericordia, Él se movió, descendió a nosotros a sacarnos de esa masa. La Escritura enmarca de manera precisa la doctrina de la reprobación. Dicen en Proverbios capítulo 16 versículo 4, todas las cosas ha hecho Jehová para sus propios fines, incluso al malvado para el día malo. Primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos por su desobediencia tropiezan en la palabra, ese es su destino. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 12, esos hombres, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia condenación. Apocalipsis capítulo 13 versículo 8, el que leímos ahorita. La adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Por tanto, hermanos, podemos decir con certeza que la doctrina de la reprobación está basada en la doctrina del pecado original.
No hace Dios injusticia a los no elegidos. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno tiene derecho sobre la gracia de Dios. Ninguno de nosotros. Pero en lugar de dejar a todos en su justo castigo, Dios otorga gratuitamente una felicidad inmerecida a una parte de la humanidad. Un acto de pura misericordia y gracia al que nadie puede objetar, mientras que la otra parte, la reprobación, simplemente es pasar por largo. No se infringe, hermanos, entonces ninguna miseria inmerecida en este último grupo. Por lo tanto, nadie tiene derecho a oponerse a esta parte del decreto. Nadie tiene derecho. Si el decreto tratara simplemente de hombres inocentes, sería injusto asignar una parte a la condenación. Pero como trata con los hombres en un estado particular, un estado de depravación, es un estado de culpa y de pecado, entonces no es injusto. No es injusto. El hombre culpable ha perdido sus derechos y cae bajo la voluntad de Dios. La soberanía absoluta de Dios ahora, ¿qué hace? Entra, y cuando Él muestra misericordia en algunos, nosotros no podemos objetar su justicia en otros, a menos que cuestionemos, por supuesto, su gobierno universal. Visto bajo esta luz, hermanos, el decreto de la predestinación encuentra a la humanidad como una masa de perdición y permite que solo una parte de esa masa permanezca como tal. Cuando todos merecíamos previamente el castigo, no era injusto que algunos condenados previamente a él. De lo contrario, sería injusta la ejecución de una sentencia justa. Un hombre, hermano, no se salva con base a sus virtudes. No. Usted y yo no nos salvamos con base a nuestras virtudes, sino en las virtudes de otro, Cristo. Sin embargo, el que es condenado, sí es condenado por su pecado, porque sus virtudes son pecaminosas. Todo es pecado. Y como calvinistas estrictos, insistimos en que mientras algunos hombres se salvan de su incredulidad y desobediencia, en las que todos están involucrados y otros no, sigue siendo la pecaminosidad del pecador la que constituye la base de su reprobación. Eso es pecado. Eso es pecado. La elección y la reprobación proceden por diferentes motivos. Una de la gracia de Dios, el otro del pecado del hombre. Sería una parodia del calvinismo. Y quiero que me escuchen esto. Nosotros haríamos una parodia del calvinismo, decir que debido a que Dios elige salvar a un hombre independientemente de su carácter o mérito, por lo tanto entonces Él elige condenar a un hombre independientemente de su carácter o mérito. Eso sería una parodia. ¿Por qué? Porque no existe mérito alguno en el hombre sin Cristo. No existe. Por tanto, insistimos que esta reprobación o pasar por alto a los no elegidos no se basa meramente en una previsión de sus pecados, porque si hubiera sido así, si esa hubiese sido la causa, hermanos, la reprobación hubiese sido el destino de todos nosotros. Todos nosotros hubiésemos sido reprobados, porque todos estamos previstos como pecadores. Tampoco se puede decir que los que fueron pasados por alto eran todos los casos peores pecadores que los que fueron llevados a la vida eterna. Eso es importante también. Ya para terminar, porque me están haciendo la seña, voy a citar al doctor Charles Hodge. Charles Hodge dice: era necesario que algunos de la raza rebelde del hombre sufriera el castigo de la ley que todos han quebrantado. Es prerrogativa de Dios determinar quiénes serán vasos de misericordia y quiénes dejarán a la justa retribución por sus pecados. Entonces, pastor, ya para terminar, ¿cuál es el propósito de Dios en la reprobación?
El propósito de Dios en la reprobación, hermanos, es una exhibición eterna ante los hombres y los ángeles del aborrecimiento de Dios por el pecado. Dios aborrece el pecado y nosotros debemos aborrecer el pecado. En otras palabras, debe ser una manifestación eterna siempre de su justicia, porque en Él no hay pecado. Nosotros, como sus hijos adoptivos, por supuesto estamos en esa lucha de llegar a la estatura perfecta de Cristo. Debemos pelear y luchar por mortificar ese pecado. Recuerden, hermanos, que la justicia de Dios ciertamente exige el castigo del pecado, como exige también la recompensa de la rectitud de Cristo. No pude abarcar el tercer punto, ya quedará para el próximo domingo que lo exponga, las diferencias que se presentan dentro de la doctrina de la predestinación en la reforma. Hablo particularmente de del orden de los decretos, el supralapsarianismo, el infralapsarianismo. Entonces, tarea para el próximo que llevará a la escuela dominical, para que abarque este tema importante. Vamos a orar, hermanos, y tenemos unos minutos para aportes y para preguntas. Señor, te damos muchísimas gracias por tu misericordia, por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que por favor nos ayudes a valorarlas, a atesorarlas, que siempre veamos con muchísima importancia todo lo que tiene que ver con tu palabra y tu decreto, Señor. Que podamos dar gloria y alabanza por habernos escogido a pesar de nosotros. Que veamos con ojos de misericordia a todos aquellos que aún no te conocen, porque no sabemos, Señor, si tú tienes planes para con ellos, planes buenos de salvación. Ayúdanos a predicar tu evangelio y a proclamar tu palabra, porque solo es así que ellos podrán llegar a ti en arrepentimiento y fe. Tú has decretado los fines, pero también has decretado los medios. Te damos gracias, gloria y honra a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Preguntas, aportes. ¿Cómo? Así. Amén. De hecho, esto es lo hermoso de esta doctrina, porque anula cualquier ego. Que por cierto, el hombre no necesita que lo estimules a la autoestima, porque su autoestima es demasiado alto. El hombre no necesita que le levanten el autoestima, se ama demasiado. Y esta doctrina acaba con ese ego. Hermano Víctor. Esa es una muy buena pregunta. Pastor Pedro. Pastor, buenas, iglesia. Bastante interesante. Y presente algo. Cuando el Señor crea a Adán y Eva, les da un libre albedrío total. Les permite escoger hacer lo bueno o hacer lo malo. Esto mismo ocurre con los ángeles, o podríamos entender, sobreentender, por lo que dice la Escritura, que ocurre con los ángeles. Así es. De hecho, la Escritura te dice, en los pasajes que leímos en las cartas del apóstol Pedro, de que Dios, y vamos a leerlo nuevamente para que leamos ese pasaje. Vaya conmigo a
Ya les digo el pasaje exacto para que lo vean. Segundo de Pedro, no, también segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4. Dice, porque si Dios no perdonó, es importante, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Dios, la misericordia que muestra para con su criatura más excelsa, porque Dios no creó a los ángeles a su imagen y semejanza, nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Él decide mostrar misericordia, gracia y amor en nosotros, no en ellos. No en ellos. Y esa es la respuesta. ¿Por qué? Es algo que está en Él. Para su gloria. Para su gloria. Más bien debemos siempre preguntarnos es, ¿por qué a nosotros sí, Señor? ¿Por qué a nosotros sí? Porque bien hubiese hecho Dios en dejarnos al igual que los ángeles. No los perdonó y los envió inmediatamente a prisiones de oscuridad, esperando el día del gran juicio. Dios hubiese podido castigar a toda raza humana y fuese justo. Sin embargo, mostró misericordia, gracia y amor para con nosotros. El hermano Eladio y el hermano Manuel. ¿Sí? Sí. De hecho, el hombre, el réprobo, aún en su rebelión, Dios lo deja vivir para su gloria. ¿Por qué? Porque Él mostrará en ese réprobo su justicia, su santa ira, su justa condenación. Y eso también es para la gloria de Dios. Por eso le decía a Faraón, para eso te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Y eso también glorifica a Dios. Hermano Manuel. Buenos días, amada iglesia, nuevamente. Pastor, bueno, ya mi hermano Eladio ya pues Te quitó el aporte. Sí, lo que vimos ahí en la reprobación es que, Pastor, todos estábamos ya condenados. O sea, es que ya todos estábamos castigados por haber desobedecido. Y lo que pasa es que nosotros los seres humanos somos complicados. Y me voy al tema de que habló ahorita acá el pastor Pedro. Adán y Eva. Cuando pecó Adán y Eva, ¿quién le echó la culpa a quién? Entonces hoy en día, vemos eso mismo. O sea, ¿por qué Dios escogió a este varón y no escogió a este? Y es que creemos que tenemos alguna potestad para decirle a Dios, no puedes escoger este. Y era que todo ya, como decía el hermano al principio, esa masa estaba podrida toda. Y el Señor en su gracia decidió rescatar. Es más, voy a poner el siguiente ejemplo. Tanto los ángeles que pecaron como los hombres que pecaron, ambos están en la misma condición. Y ese pasaje del apóstol Pedro, por eso me gusta, porque muestra la misericordia de Dios. Él dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, Él no los perdonó. Ahora yo pregunto, ¿será que los ángeles que pecaron más que nosotros? Claro que no. Exacto. ¿O ellos estaban en mayor rebelión que nosotros? No. En cambio, Dios quiso mostrar misericordia a nosotros y no a ellos. Y eso es por eso es que el Señor es exaltado por su gracia, por su misericordia y por su bondad. El hermano Julio.
Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, muchísimas gracias por su atención. Vamos